Pues Arrachal. ¿Funciona? Tarda un poquito en calentarse. Ahora sí. Cool. Pues Arrachal León, buenas tardes a todo el mundo. Y veo algunas caras de ayer y otras caras nuevas. Entonces, bienvenidos a la segunda sesión de la Semana Ricardo Alberdi, en la que estamos tratando la cuestión de Siria, de la situación en Siria, en el Medio Oriente y de los cristianos en Siria también. Y hoy tenemos una mesa redonda, bueno, rectangular, con tres invitados, la verdad es que de lujo, ¿vale? Porque tenemos a la Asociación Aramia, a la Asociación Siria en ALDE y al embajador de Siria en España. El embajador no habla castellano, con lo cual os hablará en árabe y lo podéis traducir al... no sé, a otro. No, ya nos aclararemos con eso. A cada uno al idioma que quiera. Anyway, entonces, si os acordáis, y también tenemos hoy la presencia del obispo Nicolaos, bienvenido, que es el, a ver si lo digo bien, arzobispo metropolitano de la Iglesia Siríaco-Ortodoxa. Siriano-ortodoxa, y que es la persona que mañana, o sea, hoy va a escuchar a ver qué dicen. Al final le daremos la posibilidad de que participe un poco, de que nos diga algo, pero mañana es quien nos dará la sesión entera. Anyway, entonces, si os acordáis, ayer tuvimos la conexión un poco frustrada con Miquel Ayestarán, que nos explicó un poco la situación geopolítica de Extremo Oriente, un big picture que nos hizo una imagen global del lugar. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, tenemos 10, como mucho 15 minutos a cada uno de los representantes que tenemos aquí para que nos cuente, bueno, sus asociaciones, su trabajo, la situación de Siria en este momento, según sus determinados puntos de vista. Espero que sus puntos de vista no sean del todo coincidentes, porque si estamos todos de acuerdo, entonces nos tomamos unos pinchos después y nos vamos. Entonces, lo que haremos primero con la Asociación Aramia, ¿vale? George Ibrahim. Bueno, pues que nos explique también la Sociedad Aramia, a qué se dedica, y a partir de entonces puedes ya hablarnos de Siria. Welcome. Muchas gracias. Arrachal León, buenas tardes, y marhaba, que es buenas tardes en arameo, que quiere decir Dios es amor. Soy George Ibrahim, odontólogo afincado en España desde hace 30 años, casado con 3 hijas, presidente de la Asociación Aramia, que es la Asociación de los Cristianos de Oriente Medio. La idea de crear la Asociación de Aramia fue como una necesidad en un momento de guerra. Una idea que nos vino casi forzada, porque cuando vimos la persecución de los cristianos de Oriente Medio y sobre todo en Siria, nos llegó al alma, a mí y a unos amigos míos, que pensamos en crear esta asociación. Voy a hacer un pequeño repaso del sufrimiento de los cristianos de Oriente Medio. Y voy a empezar por la historia reciente, desde aproximadamente hace 100 años. En el año 1914, los turcos y los kurdos cometen un genocidio, asesinan a 1,5 millones de armenios, a 1 millón de sirios y asirios. Los expulsan de sus tierras, de sus pueblos, y posteriormente expropian esas tierras y, reemplazan la población por una población de kurdos y de turcos. Lo que quedan son los que emigran hacia Siria. La población cristiana, tanto armenios como cristianos, emigran hacia Siria. Después de la independencia de Siria de los turcos, los cristianos, digamos, con su población cercana ya de toda, como sirios, viviendo como sirios, vivieron un momento de tranquilidad, que esto duró hasta aproximadamente el 2011, que empezaron las revueltas. Los turcos ocuparon el territorio más sagrado para los cristianos de Siria, sagrado entre comillas, digamos, que es Antioquía, que es la capital de casi todas patriarcados nuestros como ortodoxos, católicos del Oriente Medio. A partir de ahí,
ya con los turcos fuera de Siria, Siria empezó a vivir un momento de tranquilidad hasta aproximadamente el 2011. Con sus etnias, sus religiones, no hubo ningún conflicto, ninguna guerra civil, ni nada por el estilo. Había una convivencia, había una paz, había un sosiego en la sociedad. Siria el 2011 era una sociedad próspera y prometía mucho. Esto molestaba un poquito al entorno de Siria, porque casualmente los que apoyan a los rebeldes de Siria, Arabia Saudí, Qatar, Estados Unidos, Turquía. Empezamos por Arabia Saudí, que es la más que ha inyectado más dinero en la rebeldía o las revueltas sirias. Ellos no tienen ningún tipo de constitución, ni de estatuto, ni de partidos. Hay una familia que son el rey, el primer ministro, todos los ministros son de la misma familia. Quiere decir, de estructura de Estado, cero. Donde la mujer, derecho, cero. Esta gente no puede vendernos democracia a nosotros. Qatar es algo por el estilo. Qatar creó un medio de comunicación, que es Al Jazeera, cuando ya hace casi 20 años empezaron como a lavar el cerebro, entre comillas, de una buena parte del mundo árabe y una buena parte de Siria, sobre todo la población suní, introduciendo unas interpretaciones de la Sharia wahabista en el Islam, y poco a poco sigue verdad que captaron gente en Siria. Esta gente fue como, digamos, el inicio de la revuelta en Siria. Estaban bien distribuidos, estaban bien organizados, con dinero, y no es que se empezaron en 2011, se empezaron a prepararse incluso mucho antes. Aprovechando un poquito de la ingenuidad, digamos, del gobierno sirio de pensar que Qatar, Turquía, que podían ser países amigos. Pasamos a Turquía. Turquía es un país que aún no reconoce el genocidio que cometió contra los otros. La Turquía de Erdogan es completamente diferente a la Turquía digamos, de los años anteriores, que una Turquía laica, más o menos, había una buena convivencia. La Turquía de Erdogan es una Turquía muy radicalizada, muy islamizada. Erdogan intenta recuperar un poquito el imperio otomano, apoya a los grupos terroristas en Siria e incluso apoya una parte de la población siria, que son los turcos que viven en Siria, les da armas y entonces todo se empieza a decir, las revueltas, empiezan a crear milicias, empiezan con actos cobardes, pues asesinar a gente inocente. El problema que yo cuando me sentía una potencia, cuando realmente escuchaba todos los medios occidentales, su única fuente de información era Al Jazeera. Por lo tanto, había una dominación, como diabolizando al gobierno de Siria, al ejército de Siria, que asesinaba a gente inocente, bombardeaba a sus ciudadanos, era un presidente, un gobierno sectario. No sé por qué no era antes del 2011, que era un presidente más o menos de todo el pueblo. Y a partir de ahí, todos los medios de comunicación, una máquina de medios de comunicación, la maquinaria, empezó realmente, lo que digo yo, es demonizar al gobierno y al ejército sirio. Posteriormente, los rebeldes tienen control y empiezan a instaurar su sistema wahabista, su lectura de un tipo de religión creado en Arabia Saudí, que es un sistema muy radical, que es lo que realmente previamente Al Jazeera es como difundido en el mundo musulmán. Son lecturas muy extremas digamos, del Islam en sí. O sea, son unas prácticas prácticamente no se pueden ni imaginar hoy en día en el siglo XXI. Y ahora el embajador hablará
realmente del sufrimiento de todo el pueblo en general. Yo hablaré realmente del sufrimiento del cristiano, aunque me solidarizo con todos los sirios. Pero yo aquí hablaré como presidente de Aramia, como presidente de la Asociación de los Cristianos. En Siria, los wahabistas, la gente que apadrinó esas ideas, tenían un conflicto cultural en Siria. Es decir, ellos querían hacer un borrón y cuenta nueva de la cultura siria, que es como si Siria empezara a partir de la entrada del Islam en Siria desde hace 1400 años. Siria es un país de 10.000 años de historia. Ellos no pueden ahora enseñaros a la forma de vivir ni el modo de vivir. Nosotros teníamos escuelas hace 5.000 años y en Arabia Saudí las escuelas las fundaron los sirios hace 50 o 60 años. Es decir, ellos no pueden ahora importarnos su democracia, su forma de fe. Empezaron a destruir a las iglesias, a todo lo que es la arqueología siria, diciendo, por ejemplo, Palmira, no sé, a muchos de ustedes les suena Palmira. Palmira yo estuve un año antes y tenía alguna foto preparada, lo que pasa no, al final no da tiempo de hacerlo. Y había pues un baile de ballet, estuve en el teatro de Palmira. Después ese teatro lo convirtieron en teatro para cortar las cabezas. Y sobre todo las cabezas eran los soldados de las minorías, cristianos, alawitas, todas las minorías. Se salvaron algunos sunitas, pero también los que estaban un poco muy apegados al régimen, ahí no se salva nadie. Entonces se convirtió en un teatro de exportar cultura a un teatro de exportar asesinato y decapitaciones. Eso es el tema de Palmira, que para nosotros es una reliquia cultural que tenemos en Siria. Malula, que es uno de los pueblos donde se habla arameo, que es el idioma de Jesucristo, secuestran a las monjas, matan, hacen una masacre de civiles, secuestran a monjas, a 13 monjas que estaban en un monasterio, y a partir de ahí el gobierno, con mucha generosidad, intercambió las monjas con presos de los rebeldes. Después secuestran a 2 obispos que aún están en paradero desconocido, que no se sabe dónde están. Sabemos que están en Turquía, no se sabe si están muertos, llegaron a Turquía, estaban muertos o vivos, pero bueno, están desaparecidos hace 5 o 6 años. Incluso uno de los obispos es el hermano del patriarca sirio griego ortodoxo. Empiezan a hacer unos asesinatos. Voy a hacer resumido, hicieron muchos asesinatos, pero voy a contar los más destacados. En unos 11 pueblos de asirios con el río que se llama Jabur, que es un río que está en la frontera con Irak, por la noche, como cobardes, entran a esos pueblos, saquean a los pueblos, queman las casas, matan a los hombres, secuestran a las mujeres y las niñas. Empiezan a venderlos en un mercadillo, como esclavas de todo, de sexo, para trabajar, y esas esclavas se las intercambiaban. Cuando se cansaba uno, las vendía a las otras. Según el ritual wahabista, todo aquel musulmán tiene derecho a secuestrar todas las niñas y las mujeres que no son musulmanas. Todo esto son como un bien suyo. No es una cosa, un bien de él, lo puede comprar, lo puede vender. Esto en el siglo XXI. Esto en ese momento, yo escuchaba la tele, me caían las lágrimas. De hecho, cada vez que me acuerdo del tema me emociona muchísimo. Yo tengo 3 hijas, no sé, en un momento determinado he pensado que pueden estar mis hijas ahí. Entonces ya hubo un punto, un antes y después en mi vida, que este asesinato, este secuestro, estas ventas de mujeres que en el siglo XXI empiezan a vender seres humanos. Ya puede ser cristiano, musulmán, lo que sea, de todas las etnias, y no creyentes. O sea, no se puede en el siglo XXI pensar, ni en el siglo anterior, pensar que se pueden vender a mujeres y niñas en un mercadillo. Eso es intolerable. Esto, ahí no hubo ningún movimiento por parte occidental. No se habló ni tan siquiera del tema. Cuando empezó a hacer la cosa con el Daesh más gorda, cuando secuestraron los yazidíes, los cristianos de Mosul de Irak, los cristianos de Siria, cuando hicieron ya aquello, les salía de las manos al que controlaba a aquellos, entonces ya empezaron a moverse diciendo que el Daesh son un grupo terrorista.
Pero antes no, antes tenía la simpatía de los turcos, de los cataríes, de Arabia Saudí, de toda esta gente. Entonces, esto más o menos puedo seguir contando, yo estuve en Siria en agosto, hasta el principio de septiembre. Es un país que está tranquilo, que está bastante bien. De momento, donde están las zonas controladas por el gobierno, las otras zonas, ahí no puede vivir ningún cristiano, ninguna de las otras etnias. Si son tanto democracia, que se han, digamos, levantado insurgentes por la democracia, ¿cómo no puede haber ninguno no musulmán viviendo en esta zona que ellos llaman territorio liberado? Yo le llamo territorio ocupado por los terroristas. Pues fue al día siguiente de llegar aquí, había una negociación con los rusos y ellos querían mandar un mensaje a los rusos y tiran cohetes y misiles a un pueblo cristiano que está a 20 kilómetros de mi pueblo, que esto fue hace un par de meses, y a un mercado, 13 personas muertas, 13 víctimas, 13 mártires, como nosotros los cristianos creemos en el martirio, que es el mártir, y otros 30 heridos. Esto hay muchos, pero no quiero alargar el tema. Quiero dar oportunidad a algunos que me preguntan. Y para concluir, yo digo, he estado en Siria. Siria es un país donde se convivía la gente de una forma regular, donde nosotros los cristianos vivíamos, digamos, como todo el pueblo sirio, con normalidad, practicando nuestra fe, sin ningún problema, acudiendo a nuestras iglesias. Siria es el único país en el mundo musulmán, y me atrevo a decirlo, donde las minorías vivían con pleno derecho. Y esto molestaba al entorno. No hay ningún país en el mundo musulmán donde pueden vivir las etnias, los cristianos, como el que puede vivir en Siria, porque ni en todo lo demás tenían limitada su limitación de sus derechos. Nuestra festividad religiosa, que puede ser, por ejemplo, la Navidad, las Pascuas, la Semana Santa. De hecho, nosotros, por ejemplo, Siria es un país que está compuesto de cristianos ortodoxos y católicos, y es festividad nacional. El día de la resurrección, tanto ortodoxa como católica, es una festividad nacional, cosa esto impensable en el resto del mundo musulmán. En el mundo árabe, por ejemplo, esto es una cosa, celebrar la resurrección de Cristo. Y Siria sí que eran 2 días, el domingo de Pascua, el día de la resurrección de Jesús, tanto para los ortodoxos como para los católicos. Con esto quiero decir, ahora que también he vuelto en Siria, vuelve esa sintonía de la gente entre población. Hubo gente que intentaron, el objetivo de la guerra era destruir, lo que os puedo decir era destruir la arqueología, la historia, todo lo que era bonito en Siria, la convivencia, que existía una convivencia, no es una convivencia, sino una vivencia real entre todos los sirios. Se intentó destruir esto por envidia, por razones políticas. No se sabe dónde, no se sabe el por qué. Yo siempre me pregunto, los sirios, ¿qué hemos hecho al mundo para que nos conteste, nos hace esta respuesta? Nosotros, gracias a los sirios, y no es por chulería, en Arabia Saudí no había ni médicos, ni ingenieros, ni profesores, ni en el norte de África casi todo el profesorado era sirio, en todo el entorno. En Jordania se nutren de las aguas que recibimos nosotros, de la electricidad, tanto en Líbano como en Siria, en Irak, de la medicación que exporta Siria en momentos cuando estaba el embargo. Nosotros, como sirios, no nos merecemos esto. Por lo tanto, yo desde aquí doy mi testimonio. Antes de acabar, quiero dar gracias al Monseñor por invitarnos, por su gentileza. Y la verdad que no voy a hablar, Monseñor, mucho me dijo, Monseñor es quien nos ha buscado a nosotros. O sea, no es que yo no sabía ni que él estaba por aquí. Él se enteró de nuestra asociación, nos buscó y se puso en contacto con nosotros. Gracias por esto. Y antes de acabar, quiero dar las gracias también al cardenal Canizares, que es el cardenal de Valencia, donde nosotros acudimos a él
pidiendo una ayuda para que nos dé un sitio donde podemos practicar nuestra fe, y la verdad que fue tan generoso, nos dio una iglesia, una parroquia, donde ahora están todos ustedes invitados, se van a Valencia, practicamos nosotros nuestra fe, rezamos en árabe, en arameo, en copto, y aquí Monseñor Mati también viene de vez en cuando, hace misa. Ahí estamos juntos, unidos, cristianos, ortodoxos y católicos. Coptos también vienen de Egipto. Y sin acabar, quiero también rezar por nuestros hermanos coptos que fueron asesinados de una forma indiscriminada hace poco en Egipto, yendo a un monasterio para rezar. Fueron acribillados con metralletas a 30 disparos cada persona. Los niños llevaban 30 disparos en el cuerpo. O sea, ustedes se pueden imaginar esos asesinatos y de esta forma que hay que convivir con eso. Gracias a todos por venir, muchísimas gracias y muy amables por estar aquí nosotros. Creo que este aplauso va para George, pero también para todos los sirios que están sufriendo allí. Algunos de los aquí presentes, quizá os acordaréis hace 2 años que estuvo aquí visitando en Donosti la hermana Guadalupe, una religiosa argentina. Si no estuvisteis, el vídeo, como casi todos los vídeos, está subido en YouTube. Y precisamente la hermana Guadalupe, para ahondar en lo que decía George, hablaba de que cuando ella tuvo un momento de agotamiento después de mucho trabajar por Oriente Medio, en Egipto y tal, su orden le preguntó: ¿dónde quieres ir a descansar? Y ella pensó en el paraíso, y el paraíso era Alepo, 2011, antes de empezar esta guerra absurda. Después seguimos contigo. Vamos a ahora está la asociación Siria Arenalde, aquí en Euskal Herria. Su representante, José Antonio Ejido, ahora nos hablará de su visión de la persecución de los cristianos en Siria. Muy bien. Bueno. Muchas gracias por la invitación a Monseñor. Gracias por la mención a la hermana Guadalupe, porque tenía la orden de mis compañeros de dar un saludo especial a la hermana Guadalupe que invitasteis vosotros, invitó Monseñor y aportó algo que no se sabía, que no se conocía, que es la verdad de lo que estaba pasando allí. Ella, con toda su fuerza que se ve en los videos, yo creo que ha ayudado mucho al mundo que habla castellano para descubrir lo que estaba pasando allí, ¿no? Yo creo que estamos aquí gracias en parte al testimonio de la hermana Guadalupe. Cumplo con mis compañeros de Siria Arenalde que han venido aquí desde Bilbao, desde Navarra también, y me han dicho: menciona, por favor, a la hermana Guadalupe, no lo olvides. Entonces yo soy muy disciplinado. Voy a hacer Teníamos un texto, pero nos vamos a quedar en los 10 minutos que nos pide con todo sentido el moderador para no quitarle tiempo al embajador. Tenemos mucho interés en que le escuchéis el testimonio del gobierno de la República Árabe Siria, que es el gobierno que ha protegido a los cristianos y al resto del pueblo de Siria, ¿no? Deciros que desde hace un año ha nacido esta asociación en Euskadi, Siria Arenalde, que agrupa personas de horizontes distintos, pero con un compromiso de no dejar solo este pueblo que ya va viendo el camino de la paz y de la victoria, ¿no? Entonces, el mensaje que yo voy a tratar de resumirlo es que se ha producido desde julio del 2011 una persecución sistemática contra los cristianos en Siria, ya sean religiosos o seculares, de una magnitud como las que nos hablaban en las catequesis. Todos somos de aquí, hemos pasado catequesis, primera comunión, persecuciones a los cristianos. Bueno, pues eso que nos contaban las catequesis de niños es lo que probablemente con un dramatismo intenso, trágico, han vivido los cristianos en Siria, desde el 2011 hasta aquí. El patriarca de la Iglesia Siriaca Católica, Ignacio Joseph III Yuman, ha afirmado en febrero del 16 que se trata de un genocidio de los cristianos. Y es la misma expresión que utilizó la hermana Guadalupe, un genocidio, la eliminación de los cristianos de Siria, ¿no? Invitada por este obispado, que reveló la verdad.
también en nuestra información sobre Siria hay que reconocer la función de la agencia Fides del Vaticano, que ha quebrado ese marco de silencio que había sobre lo que pasaba en Siria, donde aparentemente el malo de esa película era el gobierno de Siria. Y nosotros sabíamos que no era el gobierno, pero teníamos que recurrir o a la hermana Guadalupe o a la agencia Fides y a los pocos cristianos de Siria cuya voz se oía. Como bien decía Monseñor, dejemos hablar a los cristianos de Siria, que digan ellos, como aunque lleve 30 años en Valencia, como el doctor George Ibrahim, ¿no? No ha sido un ataque exclusivamente contra los cristianos por parte de esta horda fundamentalista. Se ha centrado en destruir el carácter multiconfesional de la sociedad siria para imponer una homogeneidad musulmana suní fanática y extremista en la que no tienen derecho a la vida los que no piensan exactamente como ellos. Es un ataque que ha pasado en silencio. La máxima autoridad católica en Siria hasta mayo del 2017, su beatitud Gregorio III Laham, patriarca de la Iglesia melquita griego-católica, en el 2017 dice que los medios occidentales, en los medios hay una manipulación o indiferencia, un desinterés en relación a la necesidad de buscar la verdad, y cierro la cita, ¿no? Y las agresiones sectarias, es verdad que contra las comunidades cristianas han sido desde el minuto cero del conflicto de Siria. Y queremos, de manera rápida, sin comernos el tiempo, recordar algunos de los episodios trágicos. Habrá tiempo para hacer una lectura, una búsqueda exhaustiva de la verdad, pero algunas cosas sí nos han llegado. En el 2011, fíjese, el testimonio es de un sacerdote misionero del Instituto Verbo Encarnado, un sacerdote chileno joven, Rodrigo Miranda, que estuvo 4 años en Alepo, y él testimonia que en esas fechas, es decir, cuando se hablaba de un levantamiento del pueblo contra el gobierno, este sacerdote chileno testimonia de que inmediatamente él observa asesinatos de jóvenes cristianos de una facultad, no sabemos cuál, son asesinados por esta horda fundamentalista, los descuartizan, los meten en una bolsa y los dejan en la entrada de la facultad con un texto que pone no tocar, son cristianos. Hablo del 2011. El 2012 se generaliza la masacre de los cristianos. Los rebeldes atacan el distrito de mayoría cristiana de Al-Dubair, en la montaña de Homs, y masacran civiles, incluyendo mujeres y niños. Eso en el mes de julio, un mes después, 170 cristianos armenios son masacrados en Alepo, más de 100 secuestrados y liberados tras pagar rescate. Otro mes más adelante, el llamado Ejército Sirio Libre asesina al cristiano Maurice Vitar, pero para intimidar a la comunidad griego-católica de 10.000 fieles de la ciudad de Qusair. El genocidio no ha sido solo responsabilidad del Estado Islámico, que parece que es el único malo, de todas las fracciones de los llamados opositores y rebeldes, Estado Sirio Libre, Al-Qaeda, Jabal al-Nusra, etcétera, etcétera, que han sido motivados por la misma ideología fanática extremista, ¿no? En febrero, la ONG, a través de la agencia Fides del Vaticano, Minority Rights Group, habla del asesinato, secuestro y violación de mujeres cristianas. En ese año, 2013, se reportan 2 iglesias profanadas en Raqqa, una iglesia ortodoxa incendiada en Hasakeh, 2 misiles lanzados contra la iglesia católica San Jorge en Yabrut. El 6 de agosto, un coche bomba en el suburbio cristiano y druso de las afueras de Damasco de Yaramana, que mata a 18 personas. En septiembre, fuerzas afiliadas a Al-Qaeda asesinan a 20 cristianos en la aldea aramea siria de Maalula, donde se dice que están las primeras capillas, las más antiguas capillas son de Maalula, 20 cristianos masacrados, ¿no? El 23 de junio, asesinado en el convento de Tierra Santa el padre franciscano François Murat. En noviembre, 45 cristianos siriaco ortodoxos, incluyendo mujeres y niños, son asesinados, algunos atrozmente torturados en la pequeña ciudad de Sadat, de la que se habla de que aparece en el Antiguo Testamento, la pequeña aldea de Sadat entre Homs y Damasco.
El arzobispo metropolitano siriaco ortodoxo de Homs y Hama, Monseñor Selwanos Boutros Alnemech, dice en esa ocasión: hemos pedido socorro y nadie nos ha escuchado. Y él dice: ¿dónde está la conciencia cristiana? En el 2014, 8 hombres cristianos son asesinados y son crucificados en Alepo. Fíjense, el 21 de junio de este año, 2 personas convertidas al cristianismo, porque para los fundamentalistas que un musulmán se convierte en cristiano es un acto de apostasía, le llaman ellos, que tiene que ser castigado con el asesinato y la crucifixión. Grupos wahabíes, salafíes. El diario francés Le Figaro señala que 45.000 cristianos han dejado sus casas para huir de los grupos rebeldes. En el 2015, 2016, 2017, 2018, no tengo tiempo, el moderador me va a llamar la atención con razón para hablar del catálogo de los horrores que han sufrido los cristianos, pero quiero decir los cristianos, los drusos, todas las comunidades minoritarias, mayoritarias, por el hecho de ser sirios. Y decir las consecuencias que hemos observado después de estos años de persecución contra las comunidades e iglesias cristianas de Siria. La primera reflexión que hacemos: toda la cristiandad siria ha dejado de lado sus diferencias, algunas con casi 2000 años de antigüedad, para unirse fraternalmente y ayudarse en momentos dramáticos. Hemos observado cómo los católicos han acogido y protegido a los ortodoxos de rito griego. Los armenios de rito griego y de rito católico se han unido. Los siriacos se han unido a los ortodoxos. Los maronitas se han unido al resto de los cristianos, y así en un etcétera lleno de historias humanas de vida y de heroísmo. Segunda observación: la cristiandad, comunidad laica y secular y religiosa, se ha unido más estrechamente a la mayoría de su pueblo, que es el pueblo sirio de otras confesiones, para defender sus valores de convivencia multiconfesional y multicultural y sobrevivir a un genocidio planificado que buscaba exterminar toda presencia cristiana de la Siria histórica, donde precisamente nació el cristianismo hace 2000 años. Tercer punto: la cristiandad se ha unido en torno a las instituciones sociales y políticas de su república, que hoy nos representa aquí con todo honor el señor Milad Atieh, su república árabe, como la presidencia del Estado, encabezada por el presidente Bashar al-Assad, en torno a las Fuerzas Armadas, en la comprensión de que la supervivencia política de estas instituciones era la garantía de su existencia como grupo social y su existencia física. Grupo social originario de la sociedad siria, porque podemos decir que los sirios católicos cristianos son minoría, pero hace 2000 años era una gran mayoría, y es una sociedad que viene del cristianismo, está atravesada por la influencia cristiana, y una parte de su sociedad sigue practicando las diversas maneras que tienen ellos libremente de ser cristianos. La sociedad cristiana, antes de ser musulmana, ha sido cristiana. La sociedad siria no se entiende sin entender sus raíces culturales y espirituales cristianas. En esta lucha por sobrevivir, entendemos que el componente cristiano se ha hecho más visible y más nuclear, podemos decir, de la sociedad siria en su conjunto, como un elemento de resistencia hasta psicológica. Cuarto punto: en medio de una persecución tan atroz, las comunidades cristianas se han aferrado a su identidad religiosa. El padre, este joven sacerdote chileno, Miranda, señala que en lugar de vaciarse, las iglesias se llenan. Y por último, las autoridades y religiosos cristianos sirios y también no sirios han manifestado su descontento con el apoyo dado por las potencias occidentales a los grupos terroristas fundamentalistas que han atacado sus comunidades, y en cambio han agradecido la intervención militar rusa desde el 2015, que les ha salvado su existencia física y espiritual. Cito a Monseñor Jean-Clement Jean Bart, arzobispo melquita católico de Alepo, que agradece a Vladimir Putin por servir la causa de los cristianos y no comprende la posición extremista de Francia. Su Beatitud Laham, que ya he citado, afirma que América ordena y los europeos obedecen en torno a Siria. El padre Rodrigo Miranda, este joven sacerdote que ya he mencionado, acusa a Occidente de crear artificialmente
el Grupo Estado Islámico y el responsable de Solidaridad Cristiana Internacional para el Medio Oriente, John Ebner, señala la tendencia fundamentalista del llamado Ejército Sirio Libre, apoyado por los Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, autor de diversos ataques violentos contra los cristianos sirios. Termino, creo que he estado en mi hora, y simplemente un saludo de Siria Arenaldé, y contamos con vosotros, con Monseñor, y sabe que puede contar nosotros en esta causa común de defender la paz y la justicia del pueblo de Siria, que esperemos pronto llegue. Muchísimas gracias. En particular a Monseñor. Y como él dice, es un saludo para el pueblo de Siria, no para nosotros. También, y para los miembros de la Asociación Siria Arenaldé aquí presentes, que son unos cuantos. Aquí atrás no lo veis, pero aquí adelante sí que lo veo. Lo que nos estáis contando tiene su interés para los... muchos de vosotros seguramente tenéis un teléfono, incluso un teléfono inteligente. Y algunos incluso quizás estáis en Twitter. Hace 7 años... de repente todos los que teníamos, no, porque nunca he tenido, todos los que tenían Twitter estaban felices aquí en Occidente, porque estaban haciendo la primavera árabe. Mandas un tweet y cambias el mundo. Llevamos 7 años con esta tragedia, en la que una visión simplista era precisamente que el mundo se cambia a base de enviar mensajes en Facebook, en Twitter o simplemente gritando desde el tejado. Entonces ahora sí que daré la palabra al embajador y me tengo que hacer de traductor, me parece. ¿Quieres sentarte? Bueno, no, Y yo me retiro. Sí. So I was telling them that 7 years ago there was this tweet around the world and this Arab Spring, and suddenly we realized that you can't change the world in just 2 messages on a smartphone. Thank you very much. Good evening, ladies and gentlemen. I would like first to thank His Excellency Monsignor for this kind of invitation. Thank you for your interest and dedicating this evening for shedding light on the situation in Syria. Esto ha sido fácil, ¿eh? Ha dicho que thank you, que todos sabéis que es gracias a la invitación y por la organización de esta jornada para arrojar más luz sobre la situación en Siria. Of course, 10 minutes is not enough to explain the situation in Syria, to talk about the big crisis in Syria, the biggest terrorist wave in the history of mankind, which was Syria exposed to. Dice que en 10 minutos no da tiempo a explicar, evidentemente, todo, pero ha definido la situación en Siria como la gran tragedia del terrorismo de la historia, como la gran campaña terrorista de la historia del mundo. The previous speakers, distinguished colleagues, George and Mr. Ejido, maybe spoke about the historical background in Syria and in the region. My good friend, Mr. Ejido, has a very good book, Syria is the Center of the World, and really it is. Is that a work of his? Yeah. Okay. Vale, está agradeciendo a las explicaciones que han dado los dos otros ponentes sobre la situación histórica y agradece sobre todo al señor Ejido y un trabajo suyo que diciendo que Siria es el centro del mundo. Sí. Mr. Ejido did not only mention the statistics in Syria, but he documented major incidents that took place in Syria over the last 7 years. Está diciendo una cosa interesante que yo creo que es de los dos contribuyentes aquí, y es que no estamos hablando solo de estadísticas. La presentación que nos ha hecho José Antonio Ejido no eran solo estadísticas, eran casos reales, concretos, de personas concretas. Y en ambos casos eso era así. Very briefly, the role of Syria in the region historically, from the historical point of view. Syria is a small country located at the Levant, the eastern shore of the Mediterranean Sea.
and they played very effective role over the history of mankind. Siria es un pequeño país allí, en la levatura, en la simiente del cristianismo, y que ha jugado un papel muy importante históricamente en la historia de la humanidad. And we share with other parts, other countries of the Mediterranean Sea, all this historical, cultural, civilizational heritage. No nos olvidemos que es un país mediterráneo, como nosotros, ¿no? Por tanto, comparte con todos nosotros pues esa herencia cultural y espiritual del Mediterráneo. Syria was a cradle of civilization. The first alphabet in the world was invented in Syria. The first musical note was found in Syria. Es la cuna de la civilización. Nos dice dos ejemplos, que es que el primer alfabeto es sirio y la primera escala musical también se inventa en Siria. Syria, the history of Syria dates back for more than 8,000 years. And Syria is a country of multi-confessionalism and multi-ethnicity. Siria es un país de más de 8.000 años de historia y sobre todo una de las cosas interesantes que ha salido antes también es que es un país de una gran interculturalidad y de una gran interconfesionalidad. Syria is a peaceful country and always cooperated and dealt with other countries on the basis of equality and respect. Eso. Perdón, sorry. Que es un país que ha colaborado siempre con otros países y que tiene una gran tradición de igualdad y de respeto hacia otras culturas. It participated or helped in the history of mankind in terms of agriculture, because that region of the world, the Middle East, Syria, Iraq, Palestine, Jordan, is a fertile land, and the means of farming and irrigation system was found in that area. También es importante la contribución que ha tenido Siria en la historia de la agricultura, porque esa zona, Siria, Jordania, etcétera, es una zona muy fértil y todas las técnicas, muchas de las técnicas de irrigación, de cultivo, pues han nacido en esa parte del mundo. One historian described Syria as the biggest small country in the world. Un historiador describe a Siria como el más gran pequeño país del mundo. Of course, because of the position, and I mean the long-standing position of Syria, especially in the recent history, to face imperialism, the hegemony of some Western powers, Syria was targeted by the United States and its allies in Europe, like France and United Kingdom, and in the region, Saudi Arabia, Qatar, Turkey, and some other powers. Debido a esta estabilidad y al papel central que juega Siria en el equilibrio de Oriente Medio, en las olas imperialistas que él llama, hubo una visión de apuntar a Siria desde las potencias occidentales, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, y también desde las potencias de Arabia y Qatar. The terrorists were pushed into Syria. Of course, in 2010 they started the propaganda about the Arab Spring. It was a pretext to intervene in the internal affairs of sovereign countries. They started in Tunisia, then Egypt, Yemen, Syria, Libya, and other countries. So this was a means, a vehicle, to change the governments in those countries by force. La llamada primavera árabe, que empieza, si os acordáis, en Túnez, Libia, Egipto y después se extiende a Siria, es como una campaña para legitimar y justificar la intervención exterior en Siria y en estos lugares. Y también antes ha dicho, ¿no?, que los terroristas fueron traídos a Siria. بالطبع, of course, they used or propagated those bright slogans: democracy,
protection of human rights, such terms which even in some Western countries are not fully applied. They wanted or they used them against our peoples in the region and against our governments. Los eslóganes de la primavera árabe, si os acordáis, eran por la vía de viva la democracia, respeto a los derechos humanos, y este tipo de eslóganes que se propagaban desde Occidente, de hecho desde países que no cumplen esos derechos humanos o ese respeto a las democracias cuando se refieren a otros lugares, como Siria. I remember I worked with the United Nations. I was with the Syrian mission to the United Nations in New York from the year 2000 until 2006. And in the United Nations Summit in 2005, they proposed, the Western countries proposed two proposals. The first was the responsibility to protect, and the other one was the humanitarian intervention. Those, yes, sorry. Del 2000 al 2006, el señor Atié trabajó como embajador, trabajó en las Naciones Unidas como representante del gobierno sirio en Naciones Unidas. Y recuerda que en 2005 la Convención Anual de las Naciones Unidas de la ONU determinó dos estrategias. Uno era la del responsibility to protect, la responsabilidad de proteger and the humanitarian intervention. Y la intervención humanitaria. Estos dos elementos. These two principles were not accepted by the majority of the countries at that time because we knew beforehand these are a pretext to intervene in the internal affairs of sovereign states. Esto es lo que propuso la ONU, pero muchos países se negaron a aceptar estas propuestas de la ONU porque sabían o anticipaban que podía ser la excusa perfecta para intervenir en sus países. And this is actually what we see in our days nowadays, that they try to intervene under humanitarian assistance in Syria and Venezuela and some other countries. They propagate that the people in those countries are suffering, and they want to intervene militarily, I mean, to protect the people and to change the governments. Entonces, de hecho, eso es lo que ha pasado, es la intervención, ¿no? Y el razonamiento suele ser el siguiente, que es propagar la idea de que la gente, el pueblo, está sufriendo y eso legitima la intervención militar para salvar a este pueblo. Of course, at the beginning of the crisis in Syria in 2011, the Turkish government at that time opened the borders widely and freely before the terrorists and jihadists who came to Turkey, got trained for a few weeks, and then they entered Syria to destroy the infrastructure, kill the people, and they try to change the government. En 2011, las autoridades turcas abrieron las fronteras para favorecer lo siguiente, y es terroristas iban a Turquía, se entrenaba durante unas semanas, entraban en Siria con la misión de destruir todas las infraestructuras y matar a la gente. The terrorists came from more than 80 to 85 nationalities. Thousands, tens of thousands of terrorists came to Syria, and the magnitude of the destruction in Syria is very big. Nos habla de decenas de miles de terroristas que entraron en Siria por aquellos tiempos, procedentes de 80 a 85 países. Y lo que han conseguido es que la destrucción es mayúscula. بعض الدول الغربية, excuse me, some Western countries facilitated and helped these terrorist groups to reach Syria, and they knew that those people, those radical groups, were going to Syria
to overthrow the government. Todos estos países que apoyaban a los terroristas y que fomentaban su intervención sabían que la misión de estos terroristas era destrozar el país y derrocar al gobierno. Now, after we defeated the majority of the armed groups in Syria, the terrorist groups, the West is recognizing and is afraid of the return of these groups to their countries of origin because they will pose a threat to the security of these countries. Ahora que parece que la situación en Siria, pues el gobierno sirio ha conseguido parar a los terroristas, el miedo que tienen muchos de los países de procedencia, de los que procedían estos terroristas, es que si estos terroristas vuelven a sus países de origen, algunos de ellos también en nuestros países occidentales, pues son un peligro para estos países. As I mentioned before, there was a systematic destruction of the infrastructure of Syria in order to turn, this is an American policy, of course, after the occupation of Iraq in 2003, the American army destroyed everything in Iraq. The infrastructure, the institutions, the army, the police, so they turned Iraq into a failed state. Entonces, la política que siguieron estos terroristas, decíamos antes, que es la de destrozar las infraestructuras, carreteras, instituciones como el ejército, como la policía, que es la técnica que utilizó Estados Unidos en la invasión de Irak, y la consecuencia es que ahora Irak es un estado fallido. They wanted to do the same in Syria. They wanted to turn Syria into a failed state. Y ese era el objetivo también, convertir a Siria en un estado fallido. But the situation in Syria is totally different, and the determination of the Syrian people to fight terrorism was exemplary. For that reason, we succeeded in putting an end to terrorism and stop and failed the Western scenario in Syria. Dice que esta política de destrozar y de conseguir que Siria fuese un estado fallido, el pueblo sirio pues ha conseguido pararlo con una gran oposición a todo el terrorismo. They targeted everything in their way. I mean, all sectors affected to a very far extent. The agriculture, health, education, railways, roads, everything they destroyed. But the Syrian state, the Syrian institutions kept running and kept repairing all the destruction that have been done by the armed groups. Sí, es cierto que los terroristas han conseguido destrozar carreteras, ferrocarriles, hospitales, escuelas, pero no así al Estado como institución. De ahí que el Estado siempre ha intentado y ha conseguido a veces reconstruir todo esto que se estaba destrozando. Our ministries, our departments, our schools and universities and hospitals kept running. For that reason, we kept the state of Syria running, despite the hardship and despite the difficulties which passed in the country. A pesar de la dureza de la situación, el Estado consiguió que carreteras siguieran funcionando, que escuelas y hospitales siguieran funcionando en condiciones distintas, pero sin dejar de que la estructura del Estado funcionase. كان هدف سيد الرئيس the goal of President Bashar Assad since the beginning of the crisis is to find a political solution. And in his first speech in 2011, he stressed that what we need in Syria is a political solution. And the government is dedicated to achieve that political solution. But the other goal was to fight terrorism. Desde el principio del conflicto, el presidente Bashar al-Assad dijo que la solución era una solución
política al conflicto, que había que encontrar una solución política al conflicto, pero también que había que vencer al terrorismo. The political solution should be achieved through a dialogue among the Syrians themselves without any interference from the outside powers. And this is our right. We decide the future of our country without any dictation. La solución política hay que encontrarla y hay que buscarla, solución política entre los sirios, no sin interferencia exterior. Son los sirios los que tienen que decidir cómo solucionar este conflicto. The terrorist wave in Syria was very big, and because it was supported by big powers, by all means, I mean logistics, satellite images, money, people, I mean mercenaries who came to Syria, and it is the right of, it is the constitutional right of the Syrian government to fight terrorism. La ola de terrorismo que ha habido en Siria tuvo grandes apoyos externos, apoyos no simplemente morales, sino apoyos logísticos, en clave de dinero, de imágenes de satélite, etc. Y es un derecho constitucional de Siria de poder luchar contra ese terrorismo. They tried to intervene in Syria. Of course, it was, the crisis in Syria and the intervention in Syria was phased. I mean, many phases. When they fail in Plan A, for example, they go to Plan B, and when they fail in Plan B, they go to Plan C. Every time they have plans in order to change the government in Syria, in order to create this confusion in Syria and in the region. But they failed, as I mentioned before, because of our determination to fight. And they used the issue of the use of chemical weapons in Syria to justify their intervention or their striking Syria many times. Esta crisis de Siria ha tenido muchas fases. Cada vez que había el plan A y fallaba, pues empezaba el plan B y el plan C para conseguir el objetivo, que era derrocar al gobierno de Siria. Pero el embajador dice el pueblo sirio estuvo determinado y el gobierno sirio estuvo determinado en que esto no tuviese éxito. Y por eso en una de las fases apareció todo el tema de las armas químicas como una justificación para la intervención exterior. They used some groups, the white helmets, to perform their plan in Syria. Syria definitely does not have chemical weapons because all chemical arsenal was destroyed under the patronage of the United States and Russia after Syria joined the Chemical Weapons Treaty. And the United Nations declared clearly that Syria is free of all kinds of chemical weapons. When was that, the joining of the... 2014. Sí. Okay. Esta intervención la llevaron a cabo los cascos blancos para investigar si realmente había armas químicas en Siria, y en 2014 se determinó con observadores externos tanto de Estados Unidos como de Rusia que en Siria no había armas químicas. But up till this moment they still use this pretext. They always, in the news say that the Syrian government did not or still have some chemical weapons.
neglecting intentionally that some Western countries and the Turkish government are providing the armed groups, the terrorists, with some chemical substances to accuse and use them in some places in Syria to accuse the Syrian government and again to justify any strike against Syria. A pesar de que en 2014 se declaró que Siria no había armas químicas, este argumentario aparece con frecuencia una y otra vez como una manera de justificar la intervención exterior, sin tener en cuenta, por ejemplo, dice que algunos países occidentales proveen de sustancias químicas a los terroristas para que utilicen en territorio sirio. They used the issue of religious minorities in Syria and to legitimize their intervention under the pretext of the protection of minorities in Syria. And my colleagues mentioned that Syria is a multi-confessional country. We have no minorities in Syria, and we have no majorities in Syria. We all equal citizens of Syria by constitution. Okay. Hay otro elemento que aparece como justificación, legitimación para intervenir en Siria desde el exterior, y es la protección de las minorías en Siria. Y dice el embajador, pero es que en Siria no hay minorías, porque todo el mundo es igual. O sea, todo el mundo es minoría, mayoría, porque todo el mundo tiene los mismos derechos como ciudadano. I mentioned the journalist interview before coming here that the Grand Mufti of Syria was asked, how many Muslims do you have in Syria? He said 23 million Muslims. And the other, how many Christians do you have in Syria? He said 23 million Christians. Cuenta que el mufti de Siria le preguntó a un periodista cuántos musulmanes hay en Siria. Y dice, pues 23 millones de musulmanes en Siria. Ah, vale. ¿Y cuántos cristianos hay en Siria? Pues también 23 millones. Recuerdo que 23 millones es la población de Siria, diciendo todo el mundo es musulmán y cristiano. And this is true because according to the constitution, all people are equal in rights and duties. There is no discrimination whatsoever regarding, ethnicity, religion, color, or sex, so all people are equal. And I will tell you something very interesting to you about the equality between men and women in Syria. Y de hecho, esto de los 23 millones y tal, es que en la Constitución siria todos los ciudadanos son iguales. No hay discriminación por motivo de religión, por motivo de raza, por motivo de sexo. Había un cuarto motivo, pero no me acuerdo. Etnicidad. Y dice que ahora nos hablará también en tema de mujeres. The role of women historically in Syria was outstanding. Women played and are still playing a very good role in the political, economic, social life. They are equal to men in everything. According to the Constitution, men and women are equal. También, de acuerdo con la Constitución, los hombres y las mujeres son exactamente iguales, pero no solo eso, sino que en la práctica es así que muchas mujeres participan en la vida social, económica y política del país. Of course, we have now the vice president is a lady. We have members in the parliament, doctors, engineers, teachers, and they participate actively in the public life in Syria. De hecho, la vicepresidenta es una mujer del gobierno, hay diputados, hay médicos, ingenieros, todos ellos mujeres. The first diplomat, because this is ironic that Saudi Arabia and some other Gulf countries want to bring democracy to Syria, and they don't know what is democracy. They don't allow women to drive the cars. They do not allow women to go out by themselves. They have to be accompanied by men, I mean a husband, a son, or whatsoever. The first diplomat in the Middle East was a Syrian. That was in 1952. En 1950... Female, yes. En 1952,
más que antes de ayer, la primera mujer diplomática en el Medio Oriente era una mujer. Sí. And the women and men are equal in wages and salaries. I mean, if a man and a woman apply to the same job, they have the same, degree, and they apply to the same job, they get the same salary. También hay una igualdad de salarios. Si una mujer y un hombre presentan el mismo trabajo, pues el sueldo obviamente es el mejor. Antes ha dicho una cosa que se me olvidó traducir también, que es una ironía que Arabia Saudí sea de los países que están fomentando la democratización de Siria, cuando estos derechos de las mujeres pues no se dan en Arabia. I was ambassador to Sweden, and I learned there that even men and women in the same job, with the same degree, women get 20% less in salary. And even in Spain, few months, I'm not criticizing, but I'm just putting some facts before you, because whatever you hear, whatever is presented to you by the media is not always correct. In Spain, in Spain, I remember in the 1st of May there was a rally, because the Syrian embassy is located at the Plaza Plateria. It's in Castellana, close to Atocha, and all rallies usually go on this street, and there was a big rally by women that they want equality in wages with men. Decía que fue embajador antes de en España, fue embajador en Suecia, y en Suecia esta igualdad de hombres y mujeres en la práctica no se da, porque las mujeres sus sueldos son un 20% inferior al de los hombres. Y después habla, y también es la situación esa en España, ¿no? Y nos hablaba de que la embajada está en Madrid, en un lugar muy céntrico, y que ahí pasan todas las manifestaciones, incluida la del 1 de mayo, que pedía la igualdad de salarios, cosa que sí que existe en Siria. Unfortunately, media was one effective means of the war on Syria, because they prepared the media, and they wanted to convince people that there is a problem in Syria. There is a problem between the people and the government, between the people and the president of Syria. Una de las grandes armas de este conflicto es precisamente los medios, porque los medios son los que han creado, o a través de los medios se ha creado esta noción de que en Siria hay un conflicto que hay que solucionar de algún modo. They said that there is a war between the people and the president or the government. And there is a religious war in Syria, and there is an ethnic war in Syria. If you go to Syria now, all people, all components of the Syrian society are still together, working in a very comprehensive way to defend their country. If you go to Syria, you see all people together. Entonces, en Siria, parte de la propaganda de Siria es que en Siria había una revolución del pueblo contra los gobernantes, o de que había un conflicto religioso, cuando lo que uno ve cuando va a Siria es que todo el mundo, de todas las etnias, de todas las religiones, están unidos en echar o en intentar defenderse del terrorismo. The institutions, especially schools and universities, are still running. And I remember 2 years ago I was lecturing at a university near Toledo, and I told the audience that it was in September, the beginning of the school year, and I told them today 4 million students went to schools in Syria. 4 million students means 40 million books were published by the Ministry of Education and distributed freely. Up to this moment, education is free, health is free in Syria, and medical
insurance and medical health in Syria is free. Most of the commodities, the food is subsidized by the government, although we are facing a very difficult situation because of the crisis in Syria, economic difficulty, and on top of them, the European sanctions in Syria. Vale, entonces podría como ejemplo la educación. La educación, en septiembre, él estaba dando una conferencia en Toledo, cerca de Toledo, y dice, hoy 4 millones de niños van a la escuela en Siria. En Siria, donde la educación es gratuita, por cierto, donde la sanidad es gratuita y donde gran parte de la comida ahora mismo, a pesar de las dificultades, pues también hay subsidios para ello. Maybe the armed groups destroyed the infrastructure in Syria, but they did not destroy the will of the Syrian people to combat terrorism. Quizá los terroristas consiguieron destrozar muchas infraestructuras, pero no consiguieron destrozar la voluntad de la gente de derrotar o de destrozar, de destruir al terrorismo, de derrotarlo. هناك الكثير من الأصدقاء في العالم يعني حاولوا تصوير sorry because I wrote the notes in Arabic so I still have okay I'll turn it down. Syria has many friends. Syria is not isolated, and lots of the peoples of the world are against the hegemony of imperialism, against the war on innocent people. Syria, with your understanding, with your support, will succeed and will achieve victory over terrorism. O sea, es como el mensaje final. Siria tiene muchos amigos en el mundo, hay mucha gente que se solidariza con su sufrimiento y que el pueblo sirio está determinado a vencer al terrorismo, y el embajador ha agradecido todo el apoyo y toda la solidaridad que recibe el pueblo de Siria en esta meta. Thank you very much. Thank you. Pleasure. So, just to kick off the Please. discussion here, Yes. what's the hope in the next year, in the next months of this situation? Estoy preguntando, nos han pintado los tres un retrato muy realista. Al terminar la intervención de George, ha habido un hint, una luz de esperanza. Y la pregunta que le hago es cuál es la esperanza que ahora mismo hay en Siria en los próximos meses, en el próximo año. The hope is that we are trying to clear the whole Syrian territory from terrorism and to stress the unity and territorial integrity of Syria. It's a red line. Dice, la esperanza es la de derrotar al terrorismo y la de reconstruir la unidad del país. Estas son como las líneas rojas que no... No partition, no division of Syria. All foreign forces which enter Syria without the permission of the Syrian government should leave. Entonces la meta, según el embajador, es que sobre todo que el país no se divida y que todas las fuerzas exteriores, militares exteriores, pues que no tengan el permiso de Siria para quedarse, pues que se vayan. And terrorists should leave Syria, should end from Syria, and international terrorism needs international cooperation. What is a threat to Syria is a threat to all countries. So we have to work together to combat terrorism. Y que la lucha contra el terrorismo no es solo de un país, sino que es internacional. Y por tanto, como es terrorismo internacional, tiene que ser una campaña internacional. Preguntaría a George y a José Antonio,
La visión que nos ha presentado, lógicamente, el embajador es la de un país unido. ¿Vuestra experiencia coincide con esto? Mira, yo os puedo contar una cosa que me pasó en Granada, ¿no? Estaba haciendo un pequeño acto de presentación de un libro, del libro que ha mencionado muy amablemente el embajador, he hecho un pequeño cuña comercial. Entonces, me encuentro con un joven sirio que hablaba bien castellano, Jdid se llama, un joven arqueólogo, y él me dijo además que él era alawí. Es extraño, los sirios nunca dicen de qué religión son, porque primero son sirios. Pero me dijo, nosotros somos alawíes. Y vinimos unos cuantos amigos, yo iba con mi foto de Bashar, yo reconozco, yo no soy neutral, yo he apoyado al gobierno sirio desde el comienzo, no me arrepiento, creo que estaba acertado. Entonces él me dijo, el chico, yo no estoy de acuerdo, mi familia tiene problemas con él. Me dijo, vinimos aquí, no estábamos de acuerdo. Un amigo mío de mi pueblo se fue a Copenhague, me dijo, a Suecia. Él está haciendo ahora la tesis doctoral. Y a medida que iba pasando el tiempo, palabras suyas, este muchacho, tengo una foto con él, Granada, todos hemos visto la monstruosidad que acechaba nuestro país, el abismo en el que nos amenazaban con caer, la magnitud de la pérdida que íbamos a tener respecto a la vida que habíamos tenido en el país, donde había, por supuesto, un respeto, como ya se multiconfesional. Entonces, esta gente, los barbudos y luego los estados occidentales, las sanciones, los ataques de Israel, nos amenazaban con una situación espantosa y todos con el tiempo cerramos filas, como su cuadrilla de amigos, cerramos filas en torno al presidente y al gobierno, porque era la única manera que teníamos de salvar el país y salvar... O sea, dejamos de lado las diferencias. Él me dijo, nuestra familia tenía problemas con ese hombre, pero lo dejamos de un lado en la perspectiva de un horror, el horror que han vivido los países que han sido devastados, tipo Libia, tipo Irak, tipo Afganistán. Nosotros no queríamos eso. Eso es lo que me explicó ese joven arqueólogo que hablaba castellano ya. Yo no he estado allí. Yo he conocido Irak antes de la invasión norteamericana. Estuvimos en un templo cristiano allí. Es verdad, Irak y Siria son dos países, ¿no? Me pareció una experiencia fascinante, pero a la vez yo creo que lo que ha pasado es que en la medida de que se desenmascaraba la agresión exterior contra el país, en vez de dividirse el pueblo de Siria ha resistido porque se ha unido. Eso es lo que hemos estado observando con esa pequeña anécdota, pero observación un poco general. Se han unido, han pagado un precio enorme, se habla de 500.000 de muertos, que para una población de 23 millones es una enormidad, una sangría monumental, un montón de gente ha caído, pero han caído defendiendo como única alternativa una opción de vida en común, de vida pacífica, y yo creo que eso es lo que ha pasado. El secreto de ellos ha sido haber sabido resistir en la unidad. Y mi hipótesis es que ahí el espíritu del antiguo cristianismo, y lo digo aquí, y pesando las palabras, no por adularles, ese sentimiento de antiguo cristianismo ha servido como un cemento psicológico, espiritual, junto a la construcción de un país independiente que tuvo que arrebatar su derecho a la soberanía respecto al protectorado francés. Se acostumbraron a vivir como un país soberano, y esa es una de las razones de la agresión contra Siria. Y también es una de las razones de su victoria. Yo creo que Siria nos sigue necesitando, porque es un país completamente devastado, todavía sometido a unas sanciones totalmente injustas de la Unión Europea que dificultan su reconstrucción, y algo tendríamos que hacer para ayudar a ese pueblo a su reconstrucción y a que se conozca su verdad y a cerrar unas heridas que son terribles. Imaginémonos las heridas psicológicas de lo que han estado viviendo, porque estos testimonios, yo no los he vivido directamente, pero están bien contrastados respecto al horror que ellos han vivido y el tiempo y al derecho que ellos tienen a pedirnos al resto de la humanidad que les ayudamos a cerrar las heridas, a consolidar esa paz
y a que renazca ese país como lo que fue, un país que todo el mundo que lo visitó dijo un país ejemplar y maravilloso. Yo estoy optimista en el tema de la unidad de Siria territorial. Yo creo que el ejército sirio no dejará ningún palmo de tierra de Siria ocupado ni por los terroristas, ni por los turcos, ni por ninguna otra persona o ningún otro país que pretende ocuparlo. Ahora, a nivel de sociedad, sí que es verdad que no soy tan optimista a corto plazo. Va a costar la reconciliación. Hubo muchos muertos, muchos heridos. Hubo una destrucción masiva del país. El gobierno tiene la intención de perdonar. Perdonar no quiere decir olvidar. O sea, yo en ningún momento olvidaré esas masacres que se cometieron contra nosotros, pero contra nosotros como pueblo, ya no como cristianos, como pueblo en sí. Ahora, no nos vengaremos, pero olvidaremos no. La reconciliación va a costar y tiempo. Y yo creo que Siria, tanto como el gobierno, que yo estoy a favor del gobierno de Siria, pero también ha tenido fallos, es decir, en permitir que épocas anteriores, o sea, antes del 2011, sí que había una invasión del petrodólar hacia Siria. Entonces, el Islam sirio, que era un Islam moderado, un Islam normal que hablaba de la convivencia, de repente fue reemplazado por un Islam que hablaba de los ateos, que hay que asesinarlos, hay que matarlos, el que deja de rezar hay que matarlo, que es una una barbaridad, tanto para el musulmán como para el cristiano. Empiezas a mirar a los cristianos como con inferioridad y con cierta envidia, porque la sociedad cristiana es una sociedad, digamos, en Siria es una sociedad de gente de estudios, de gente de grandes empresas, personas muy cualificadas, incluso toda la migración cristiana que ha habido a Valencia, incluso la migración siria en general, por ejemplo, los que conozco yo, todos están bien colocados, todos más o menos han buscado su trabajo, se han integrado enseguida. Nosotros, la integración, la sociedad occidental no nos cuesta, desde el minuto cero nosotros estamos integrados, o sea, no tenemos problema ni con la mujer, ni con los niños, ni nada. Nosotros, desde el minuto cero, los cristianos sirios están integrados. Ahora, sí que es verdad, lo mismo digo, los medios de comunicación, los mejores medios de comunicación al nivel de propaganda son los medios, digamos, patrocinados por Arabia Saudí y los cataríes, porque tienen mucho dinero. Entonces sí que es verdad que acarician el sentimiento de muchos musulmanes hacia su radicalización. Cuando empiezan a prometerles los 72 vírgenes, pues ya casi los tienen y ahora no van a renunciar a la mitad, ¿no? Pues es como decir, pues costará la reconciliación. Yo creo que costará y habrá que refundar Siria de nuevo, refundar Siria pues desde una sociedad multicultural, intentar desde el inicio, desde pequeños, enseñarles de que a la educación de aceptar al otro y vivir con el otro. Como hemos estado antes de la euforia del petrodólar de los últimos años, que cuando los sirios iban a trabajar, pues se radicalizaban un poquito en Arabia Saudí y Qatar y volvían como imanes de mezquitas y empezaban a difundir el odio. Eso fue más o menos mi idea de esto. Me dicen el reloj que son casi las 9. Entonces, a raíz de la última intervención, a mí se ocurre una pregunta para poner el gusanillo para mañana. Si hubiese tiempo la haría ahora, pero no, hago ahora la pregunta y espero la respuesta mañana. Hablaba José Antonio, perdón. ¿Quieres agua? Si es posible, sí. Pido disculpas. Miquel, si podéis traer un poco de agua, por favor. Decía José Antonio que una parte de esa unión del pueblo sirio frente a la adversidad quizá se debe al sustrato cristiano del lugar, ¿no? Y ahora nos decía George que costará perdonar. Y a mí se me ocurre plantear para mañana una pregunta. Si ese sustrato cristiano, y una de las bases del cristianismo, obviamente, es el perdón, puede ser un elemento en esa reconciliación de Siria, ¿vale? Como no hay tiempo, la pregunta está para que la vaya pensando usted para mañana.
Y como son las 9, yo quiero agradecer muchísimo, muchísimo a los 3 ponentes por haber estado aquí, por habernos dado este testimonio y estas explicaciones. Y yo creo que la gente está muy contenta y muy agradecida de vuestra presencia. Muchísimas gracias.